Hermano, Dios lo bendiga. Muy buenos días, espero que se encuentren bien. El día de hoy me encuentro una vez más con ustedes para poder meditar en la palabra de Dios y permitir que Dios pueda seguir trabajando en nuestro corazón a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que empezamos en tu presencia y queremos rogarte que tu palabra, Señor, siga, Señor, haciendo la obra en nuestras vidas. Sabemos que esa espada cortante que llega a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que esta palabra también nos pueda, Señor, ir anunciando aquello que necesitas ir cambiando, y que también tu palabra sea sanidad para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos meditando el día de hoy en Romanos capítulo 7, del versículo 7 al versículo 25. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Hoy es un tema muy bonito porque vamos a hablar sobre el pecado. El pecado en realidad, la práctica no es bonita, ¿no? Practicar el pecado es algo que lo peor que produce en nosotros es que realmente nos quita la comunión con Dios. Pero hablar del pecado es bueno en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya casi muy poco se habla acerca de esto, ¿no? Yo veo que más se habla de cosas positivas, entre comillas, ¿no? Uno pensando que hablar del pecado es negativo, pero no es así. Hablar de esto es realmente salvar nuestras vidas, es realmente meditar en lo que yo tengo que cuidarme, también en cuanto a mi hombre interior, ¿no? Por eso que hoy día es un tema muy bonito. Pablo está hablando cosas muy profundas en este pasaje, pero vamos a resumirlo en lo siguiente, ¿no? Que Pablo empieza a expresar que él cuando conoció, dice, la ley,
dice, se dio cuenta que estaba mal, ¿no? Bueno, Pablo alguna vez él dijo acerca de él que era fariseo de fariseo, dice, ¿no? Y que él, en cuanto a la ley, era irreprochable. ¿Qué había pasado? Pues básicamente que él se había encontrado con Jesucristo, ¿ok? Y al encontrarse con Jesús, Jesús se encuentra con él. Él estaba en camino a Damasco a hacer todo lo que tenía que hacer, y Cristo se le aparece. Eso fue vital en la vida de Pablo. A partir de ahí él empieza a conocer que, como decía Job, pensaba que hacía lo bueno, pero no, realmente no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces Pablo llega a descubrir que su vida antes de Cristo era una vida llena de pecado, era una vida totalmente apartado de lo que él pensaba que estaba cerca, que era Dios, ¿no? Y más adelante llega a expresar acerca de una ley. Él dice en el verso 18: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, ¿no? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es una ley. Definitivamente, cuando Adán llegó a fallarle a Dios, pues eso separó al mundo entero, ¿no? A la descendencia de Adán, que somos nosotros, de la comunión con Dios. Y yo, por mi cuenta, como dice Pablo acá, ¿no? O sea, en mí habita el mal. O sea, por mi cuenta propia, yo no puedo combatir el pecado que aún está en mi vida. Y él llega a exclamar algo bien, bien profundo, dice, ¿no? En el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, esa es una constante en nosotros. Como cristianos estamos llamados a vivir en santidad, estamos llamados a cuidarnos de fallarle a Dios, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que esa ley interna a veces ha doblegado nuestra fe, y de pronto ya nos molestamos, caemos en alguna ira sin perdonar, caemos en algún resentimiento, en alguna mirada mala, o incluso a veces en pecados sexuales, ¿no? O en todo caso con una mentira, un robo, un fraude, muchas cosas que uno podría imaginarse, ¿no? Que es algo que evita en nosotros, ¿no? Pero, y él exclama, dice: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y hermanos, la única manera como podemos tener un control, por así decir, o sea, la única manera como yo puedo ser victorioso en mi vida de santidad, es cuando yo permito que Jesucristo tome el control de mi cuerpo, como él dice, de mis miembros, dice Pablo, ¿no? Cuando yo realmente comienzo a humillarme delante de Dios, comienzo a entregar todos mis miembros, completamente mi cuerpo, ¿no?, al Señor, Dios comienza a trabajar en mi vida. Y a medida que yo crezco en mi comunión con el Señor, Dios me da poder, me da autoridad para vencer el pecado. Ahora, hablando Pablo acerca de esto, ¿no? Él dice más adelante que la ley que él conoció, ¿no? La ley que él conoció, en un principio quizás él pensaba que lo cumplía, pero se dio cuenta que no lo hacía de esa manera. Igual nosotros, hermanos. Entonces, nosotros podemos el día de hoy meditar en esta gran verdad. En mí todavía está esa lucha en la cual yo necesito una victoria total en contra del pecado. Y esa victoria, como lo explicó el pastor Evan en las clases de lo que es el Apocalipsis, ¿no? Lo que viene más adelante, él dijo que cuando ya, y la Biblia lo dice, cuando ya estemos con el Señor, cuando ya el Señor nos lleve a su presencia, es cuando realmente tendremos esa victoria así, al 100% ya en nuestras manos en contra del pecado. Pero mientras estamos en el camino, aún tenemos que acudir a la gracia de Dios. Hermanos, yo no sé la situación que tú estás pasando durante el día de hoy. Quizás estás enfrentando pues seguramente algunas tentaciones,
quizás estamos experimentando quizás algunas pruebas, pero recuerda que ceder ante esa ley, ceder ante esa carga en nuestros miembros, nos va a quitar la bendición de estar en comunión con Dios. Pablo, por más que él dice, bueno, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, no es que él está animando a la gente a pecar, ¿no? Él no dice eso, sino que sencillamente está dando a entender la naturaleza de esa lucha en nuestros corazones. Amén. Pero yo te quiero animar en esta mañana. Esa pregunta que dice, ¿quién me liberará de ese cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me liberará de esta carga de pecado? Hermano, acerquémonos a Dios el día de hoy, que estamos empezando este día, y digámosle a Dios, ayúdame, pon en mi fortaleza, pon en mi entereza para poder ser más que vencedor en cuanto a mi lucha con el pecado de todos los días. Amén, de todos los días, diariamente. Porque algo que tenemos que entender, que Dios es un Dios santo y Él quiere que seamos también santos como Él es santo. Amén. Entonces vamos a terminar ese tiempo en oración. Ahí tómate un tiempo ahí en tu casa o donde tú te encuentras en este momento para poder orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Reconocemos, Dios, que si fuera por mí, Señor, yo estaría sumido en pecado, estaría, Señor, constantemente de espaldas hacia tu presencia y caería, Señor, de tu gracia, o en todo caso, Señor, yo rompería mi comunión contigo. Pero esta mañana, Dios, esta mañana venimos a tu presencia para pedirte fortaleza, para pedirte victoria, para pedirte que tú nos puedas ayudar, Señor, a vencer toda situación, toda tentación, toda prueba que estamos pasando en cuanto a nuestro llamado santo que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos puedas ayudar. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Dios, nuestras flaquezas, reconocemos que muchas veces humanamente no podemos, Señor, cumplir con tu llamado, pero esta mañana nos humillamos ante tu presencia. Te pedimos, Dios, que tu gracia descienda hoy sobre nosotros. Danos poder, danos victoria, y que este día, Señor, sea un día de triunfo en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga hoy. Que sea un día muy bendecido para ustedes en todo aspecto. Dios los bendiga. Amén.